nombre es José Antonio Castro Zapata. A continuación veremos el tema Disposiciones laborales actuales y administración de nómina dentro de la asignatura Nómina y Tecnologías de Información como parte del curso de posgrado de la Maestría en Psicología de las Organizaciones y Gestión del Talento Humano de esta Facultad de Psicología de la región Veracruz de nuestra Universidad Veracruzana. Veremos cuáles son las disposiciones laborales que aplican en nuestro país, la República Mexicana. Partiremos de la normatividad de la Constitución, ya que es la ley suprema en nuestro país. De ahí se derivan el resto de las leyes que aplican según los sectores de actividades para nuestra nación. El artículo 5 establece la libertad de trabajo. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. El artículo 123 constitucional establece: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Se establece la jornada en 8 horas y un día de descanso por cada 6 días laborados. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. El artículo 123 constitucional también establece: queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Asimismo, señala que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. A continuación, veremos las disposiciones legales como conceptos clave. Patrón, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, determina en el artículo 10, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Esto es con referencia al artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Trabajo: toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Relación de trabajo. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Salario: es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Artículo 82. Plazos de pago. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de 1 semana para las personas que desempeñen un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo. Plazo de pago. Dependiendo el tipo de trabajo, será el plazo para hacer entrega del salario a los trabajadores. Esto es, semanal o quincenal. Comprobante de pago. La Ley Federal del Trabajo señala en el artículo 132 lo siguiente: son obligaciones de los patrones, fracción séptima, expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Comprobante de pago. La Ley del Seguro Social señala en su artículo 15 lo siguiente: los patrones están obligados a, fracción segunda, llevar registros tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exija la presente ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los 5 años siguientes al de su fecha. A continuación veremos qué es una nómina. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se señala como nómina, que deriva del latín nomina, plural nomen, que se refiere a nombres, lista o catálogo de nombres de personas o cosas, relación nominal de los individuos en una oficina pública o particular,
han de percibir haberes y justificar con su firma haberlo recibido. Haberes que ha de percibir el trabajador que figura en nómina, cobra la nómina, cierto amuleto, reliquia en que estaban escritos nombres de santos. En lo práctico, el concepto de nómina es el documento en el que se consignan los días trabajados y los sueldos percibidos por los trabajadores y se asientan los demás conceptos de percepción o deducción para cada uno de ellos en un periodo determinado. Tenemos tipos de nómina. Las nóminas regulares son semanal, quincenal, mensual, confidencial. También les llamamos normales. También podemos tener nóminas especiales o adicionales, vacaciones, por comisiones. Nóminas eventuales, esto es para realizar ajustes a algún pago que se realiza. En cuanto al entorno del proceso de nómina, pues regularmente se dice que la nómina es un proceso de relaciones industriales o de recursos humanos a través de su departamento de personal. Sin embargo, en la práctica intervienen otros departamentos para procesar la información que está íntimamente relacionada a los datos que se tienen de los empleados. Dependiendo del tamaño de la entidad, pues tendremos el área de informática que va a intervenir en su procesamiento y cálculo. El área de finanzas tendrá que ver con el pago. Contabilidad habrá de registrar la contabilidad, contabilizarla, incluyendo las provisiones. Un área de fiscal que va a definir las políticas de acumulación para efectos fiscales y preparar las declaraciones periódicas para las dependencias oficiales. Presupuestos estimará los efectos de los pagos futuros. Recursos humanos intervendrá en la supervisión de todo el proceso. He ahí la importancia del gestor del talento humano para conocer todo el proceso que implica el entorno de la nómina. Cuando la empresa es pequeña o mediana, pues todas las funciones estarán a cargo de unas cuantas personas que cubrirán todas las actividades. La empresa con unos cuantos empleados podrían estar en la misma oficina, una entidad que también tiene miles de trabajadores distribuidos en diferentes localidades, o también habrá la que opera su nómina a través de terceros, administración de personal, que antes era el outsourcing. Todas las entidades tienen la necesidad de elaborar una nómina y cubrir una serie de requisitos relacionados con ella. Procedimiento administrativo de elaboración de nómina. El proceso normal de una nómina comprende en forma general los siguientes pasos. 1. Definición de políticas de pago y descuento. Esto es fundamental para facilitar todo el proceso y la administración de la nómina. Definición de calendarios de pago. Regularmente se deberá hacer antes del inicio de año y para todo el año. Dependerá de los tipos de nómina que se definan. Nosotros como gestores del talento humano necesitamos tener esto ya bien ubicado al inicio del ejercicio presupuestal. Continuamos con el proceso administrativo de elaboración de nómina. Hay que tener en cuenta la fecha de alta de los empleados. Se hará el ingreso de cada uno de los empleados y deberá procurarse recabar todos los datos que nos sean necesarios para este proceso. Consideración de los movimientos de incidencias. Los más comunes son las faltas, incapacidades, tiempo extra, vacaciones, etc. Consideración de conceptos de pago y descuento para la nómina que se está procesando. Según la nómina que se está procesando, serán los conceptos que se incluyan. Si se opera la nómina de participación de trabajadores en las utilidades, no tendremos conceptos como faltas o tiempo extra, por ejemplo. 6. Consideración de los pagos o descuentos fijos. Aquí nos referimos a descuentos por préstamos en el caso de anticipo de sueldo a los trabajadores. Obtención y chequeo de cifras de control. Independientemente del sistema que se utilice, deberemos asegurarnos que estamos incluyendo todo lo que necesitamos o queremos incluir. Cálculo de la nómina, parte medular del proceso. Esto es tener una prenómina antes de la nómina final. En caso necesario, recálculo de la nómina. Esto para incluir nuevas incidencias o para corregir alguna situación que detectemos como incorrecta. Como punto 10,
obtención de reportes y archivos. Hablamos de reportes normales como la nómina misma, los recibos en los que habrán de firmar los trabajadores y los resúmenes normales, además de los archivos que enviamos al banco para pagar con crédito a cuentas bancarias o de los archivos que requieren las empresas que proporcionan los vales de despensa o que administran el fondo de ahorro. La emisión del CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet para cada una de las nóminas, incluyendo gratificaciones, participación de utilidades, la PTU, despensas, devolución de fondo de ahorro y pago de previsión social. Pago de nómina. Cuando la forma de pago sea efectivo o cheque, ya que cuando sea a través de cuentas bancarias, lo habremos hecho en el paso anterior. Al terminar este paso, sabremos que la nómina ya no tendrá más correcciones. Los trabajadores son los primeros en detectar cualquier error o problema al momento del pago. Ellos son nuestros mejores auditores al momento de realizarles el pago. Contabilización. Se incluye cada una de las nóminas elaboradas, regulares o especiales, y la contabilización de provisiones. 13. Cierre de la nómina. Entiéndese que este paso como el paso definitivo para considerar inamovible lo efectuado y empezar a operar el siguiente periodo. 14. Almacenar o asegurarse del correcto almacenamiento de los comprobantes fiscales digitales por Internet en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología en su formato XML. Aquí vemos la regla de la reforma fiscal del 2015. Estos registros deberán guardarse también por 5 años en apego al Código Fiscal de la Federación, artículos 28 y 30. Presentación de informes y declaraciones. Se incluye en este paso todo lo demás relacionado a la nómina, llámese declaraciones mensuales o anuales. Después de haber visto el ciclo del procesamiento de la nómina, pasaremos a revisar datos generales de la empresa. El gestor de talento humano dentro de la entidad debe de tener presente esta información acerca de su entidad: el nombre de la compañía, el RFC, el registro patronal, número de expediente de Infonavit, zona de salario mínimo, el giro, representante legal, RFC y OCURP del representante legal, la firma electrónica del representante legal ante el SAT, la prima de riesgo de trabajo, clasificación de grado de riesgo, información del fondo de ahorro, la dirección, teléfono, calendario de pagos, días no laborables, formas de pago, turnos. Pues el encargado de recursos humanos, el director de gestión de talento humano, junto con la alta dirección, debe determinar diferentes políticas, por ejemplo, de vacaciones, cuándo se van a pagar las vacaciones, cuándo se van a efectuar algún tipo de gratificación o el pago del aguinaldo, política también del fondo de ahorro, si es que la empresa cuenta con esta prestación, si se maneja caja de ahorro para los trabajadores, cuál es la relación que existe con el sindicato y las políticas también, si manejamos el apartado de despensas como previsión social a los trabajadores, también si manejamos alimentos o comedores, si se va a manejar algún tipo de descuento para nuestros colaboradores. A continuación les comparto un calendario de pagos. Tomamos el ejemplo de la Universidad Veracruzana, ya que finalmente es una entidad de carácter público, y pues observamos que tenemos las quincenas que van desde la 1 de enero hasta la 2 de diciembre, y también tenemos ahí las fechas de pago del aguinaldo. Vemos en las columnas pues cierres de información con la dirección de personal con respecto a movimientos y descuentos en términos generales, aclaraciones con respecto a antigüedades, movimientos de antigüedad, las suplencias. En este caso hay una nómina donde se pagan a suplentes y pues tenemos una fecha de cierre por los movimientos en cada quincena. Hay una fecha de cierre de información donde, pasando esa fecha, pues todos los movimientos se llevarán a cabo a la siguiente quincena. El aviso de disposición de nómina, pues bueno, cuando vamos a tener ya la nómina lista. En el caso de la nómina general, la normal, le llamamos mecanizada en la universidad, tenemos ahí la fecha. También cuando estarán disponibles para otro tipo de personal, en este caso tenemos eventual y becas. También tenemos la nómina de los suplentes y cuando tendremos los comprobantes de depósito para ya hacerlos entrega al pagador, al administrador que hace el pago en cada entidad o centro de trabajo. Finalmente tenemos la fecha de pago por tipo de personal que pues ya se tiene considerado. Y finalmente, observaciones.
en el cual pues podemos ir percibiendo de acuerdo a cada quincena si hay algún pago en especial, si hay incremento salarial cuando se realiza, si hay pago de primas vacacionales, si hay algún tipo de prestación que corresponda a los trabajadores de acuerdo a la fecha de pago. También es importante señalar que el director de recursos humanos, conjuntamente con la alta dirección, deben de tener su calendario de pagos ya bien estructurado antes de que termine el ejercicio. Esto es, podemos estar diseñando nuestro calendario de pagos por los meses de noviembre, diciembre a más tardar, para que ya en enero tengamos esta información disponible para la entidad. El encargado de gestión de talento humano dentro de la entidad debe de tener muy alineada su base de datos de los trabajadores. La información básica, pues tenemos el dato de identificación del trabajador, su número de personal, el nombre del empleado, la clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, número de seguridad social, el sexo, su estado civil. Asimismo, debemos de tener el régimen de contratación del trabajador, su constancia de situación fiscal. Estos datos nos sirven para efectos del CFDI y sus únicos datos válidos son 2 sueldos y salarios, 3 jubilados, 4 pensionados, 5 asimilados a salarios, miembros de las sociedades cooperativas de producción, 6 asimilados a salarios, integrantes de sociedades y asociaciones civiles. También tenemos 7 asimilados a salarios, miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, honorarios administradores, comisarios y gerentes generales. 8 asimilados a salarios, actividad empresarial, comisionistas. 9 asimilados a salarios, honorarios asimilables a salarios. 10 asimilados a salarios, ingresos, acciones o títulos valor. También debemos tener identificado el riesgo del puesto y pues lo utilizamos para efectos del CFDI y pues los datos válidos son la clase 1, 2, 3, 4, 5. Continuando con los datos de identificación, pues si el colaborador es sujeto a estímulo fiscal, como estímulo fiscal ubicamos que la ley de impuestos sobre la renta otorga a las empresas por contratación con personas con discapacidad o adultos mayores. También considerar el puesto, departamento, subdirección, dirección, compañía, empleado sujeto a estímulo fiscal, centro de costos en el caso de empresas de industria. Datos de ubicación, pues tenemos una clave contable del empleado. Esta clave sirve para identificar en qué tipo de gastos se contabilizarán las percepciones del empleado. Servirá también para elaborar las cédulas del dictamen para efectos del Seguro Social. Los valores posibles serán 0,1 mano de obra directa, 0,2 mano de obra indirecta, 0,3 gastos de venta, 0,4 gastos de administración, 0,5 otras cuentas. Y pues datos de ubicación, también la zona de salario mínimo, el lugar de trabajo, número de registro patronal del IMSS, si es sindicalizado o qué sindicatos tenemos en la empresa, turno, dirección, teléfono. Datos para pago, pues tenemos la categoría del trabajador, tipo de contratación, lugar de pago, forma de pago, el banco que se utiliza para hacer la dispersión de la nómina, sucursal bancario, plaza, cuenta bancaria y clave, situación contractual de los trabajadores, si es trabajador permanente, trabajador eventual de la ciudad, trabajador eventual en la construcción y después las adicionales que sean necesarias para la empresa. Datos para pago, pues el tipo de nómina, el sueldo diario, sueldo mensual, sueldo por hora, salario diario integrado, tipo de sueldo, dato necesario para avisos al Seguro Social, esto es 0 salario fijo, 1 salario variable y 2 salario mixto. Y pues otros datos anteriores referente a de dónde ha ido evolucionando los movimientos del trabajador. Dichos movimientos pueden incluirse en el expediente del trabajador y pues aquí consideramos fechas importantes a tener presentes como parte de la información básica. Fecha de nacimiento con 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, en el caso para los trabajadores. Ahora, fecha de ingreso, cuando empezó a colaborar con nosotros el trabajador. Fecha de antigüedad
esto es, tener presente la antigüedad de los colaboradores individualmente. Fecha en que se le otorgó la planta, esto es, un contrato indefinido. Fecha de antigüedad en el puesto. Fecha de vencimiento de contrato, en el caso que tengan pues una eventualidad sus contratos. Y fecha de cambio de sueldo. También es parte de las informaciones que nosotros debemos de tener en apego a la temporalidad. En cuanto a fechas de baja, pues cuando se separa el trabajador de la entidad, esto es fecha de baja también al Seguro Social, los motivos de baja, que pueden ser terminación de contrato, separación voluntaria, abandono de empleo, despido, defunción, clausura del negocio, otros. Estas claves están en función de lo que se manifiesta ante el Seguro Social. También, como ya se ha mencionado, es importante conocer la información sobre los beneficiarios del colaborador, datos generales de familiares, como sería el padre y la madre, el porcentaje variable de aportaciones, si va a hacer alguna aportación a su fondo de ahorro, por ejemplo, o alguna otra disposición que tenga en convenio entre la empresa y el sindicato o los sindicatos. También conocer si el trabajador desea presentar por su cuenta declaración anual, ya que el trabajador puede tener alguna otra obligación fiscal y es deseo de él manifestarlo y presentar su declaración anual por su cuenta. Esto es, la empresa tiene la obligación de hacer el cálculo anual fiscal por todos los colaboradores. Y si el trabajador no nos lo manifiesta y le hacemos el ajuste anual dentro de la entidad, él tendrá problemas para solicitar, en su caso, devolución de impuestos. Les comparto las referencias consultadas para elaborar este material. Agradezco su amable atención a este tema de disposiciones laborales actuales y administración de nómina. Music is the place to be.